Nos hemos congregado para celebrar la Eucaristía del día de Pentecostés. Esto es de esta manera. Jesús muere el Viernes Santo a eso de las 3 de la tarde. Su cuerpo toca el seno de la tierra por 3 días. Y el domingo en la mañana resucita triunfante. Vence la muerte no tiene dominio sobre él. Después de su resurrección se pasó 40 días exactamente apareciéndose a sus sacerdotes, a sus discípulos, a grupos de amigos, lógicamente a María Santísima. Durante esos 40 días los acompañó, los instruyó, aclaró sus dudas, se reconcilió donde hacía falta reconciliación, todo lo que había que hacer antes de ascender a los cielos. A los 40 días entonces, o el jueves pasado, asciende triunfante, victorioso en su gloria y se sienta a la derecha de su Padre para participar del señorío de Jesús, quien ha vencido la muerte. Pero se fue diciéndonos que no se iba a desentender de nosotros, que nos iba a enviar al Consolador, al Paráclito, al Espíritu Santo de Dios, a quien en su tiempo vendría para enseñarnos todo lo que tenemos que saber. Y hoy, 10 días después de la ascensión, se cumple esa promesa. Hoy la Iglesia celebra el día de Pentecostés, que es el nacimiento de la Iglesia verdadera. Vamos a ver algunos detalles que no podemos dejar pasar por alto. La fiesta de Pentecostés, ¿eso qué es? La palabra va a significar 50 días después. Esta fiesta judía actualiza litúrgicamente 2 cosas distintas. Primero, se llamó la fiesta de la siega y también la fiesta de las semanas. Nosotros tenemos una fiesta medio parecida. Algunos solemos ir a Maricao para la fiesta de la Cabe, que es una fiesta de acción de gracias por las cosechas. Se convierte en un medio carnaval, pero la intención primera es darle gracias a Dios por las cosechas. Eso es Pentecostés. El trigo granaba, todo era perfecto y se daba gracias a Dios por las primicias, por lo que ofrecía, por lo que nos daba, que luego le ofrecemos siempre a Él. Y es también la fiesta de la semana porque se celebra justamente 7 semanas después de la Pascua, o Pentecostés, o 50 días. Luego esta fiesta se espiritualiza y se celebra en ella la estipulación y la promulgación de la alianza en el monte Sinaí entre Dios y su pueblo. Eso fue así. Moisés cruza a pie enjuto el Mar Rojo, luego que salen de Egipto y llegan al desierto. Caminan durante 50 días. A los 50 días llegan a la falda del Sinaí y allí hay una teofanía, una manifestación de Dios, una especie de tormenta con truenos y rayos y lo que te puedas imaginar. Moisés sube entonces al monte y habla con Dios. Dios se le revela y le entrega las tablas de la ley. Y es una alianza. Yo seré su pueblo, ustedes serán mi Dios. Yo los voy a proteger, ustedes me van a ser fieles. Entre otras cosas, eso es la alianza. Pues de Cristo se piensa que Cristo es el nuevo Moisés y que vendrá alguien en nombre de Moisés para entonces darnos a nosotros el culmen de esa alianza y hacer una nueva alianza. Y justamente esa es la mayor encomienda de Cristo. Convertir aquella primera alianza que decía, ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios, en una nueva alianza que va a decir, tú eres mi hijo y yo soy tu papá. Si la primera alianza se escribió sobre piedra en el monte Sinaí, esta alianza se escribe con tinta sangre del corazón de Cristo en tu propio corazón. Si aquella era con todo un pueblo, aquella es contigo personal en directo. Y es la grandeza de esta nueva alianza. Hay una historia
de las actuaciones del Espíritu Santo de Dios a lo largo de todo el plan de salvación de Dios. Desde el principio sabemos que el Espíritu Santo de Dios está presente en la creación, por ejemplo. Eso no admite discusión. Y también sabemos que el Espíritu dirige las grandes gestas de la salvación. Todo lo que tiene que ver con ese encuentro personal entre Dios y los hombres a través de la historia está dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu prepara adecuadamente y acompaña a los profetas en lo que es su misión, por revelación y por fuerza que les infunde para realizar la misión que cada profeta, que cada juez, que cada sacerdote, que cada rey tiene. Y el Espíritu en el exilio y después del exilio de Babilonia es realmente quien nos va a acompañar y se hace entender como una promesa de futuro, que es escatológico, estará con nosotros hasta el final de los tiempos. En todo esto hay intervención directa del Espíritu de Yahvé que se hace presente intermitentemente, temporal y solo para dirigirnos como pueblo entre sus gobernantes y entre sus pastores. Entonces veamos eso mismo, pero en la liturgia de la palabra de hoy. La primera lectura en día de Pentecostés es tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, versos 1 al 11. Los que seguimos la misa diaria por las redes sociales o asistimos a la misa diaria, hemos leído básicamente todos los capítulos más importantes de este libro, desde el primer capítulo hasta el capítulo 28. De todos leímos algo por lo menos y conocimos perfectamente en estos 50 días esa historia de salvación que este libro, escrito por San Lucas, nos trae. Hoy regresamos al capítulo número 2 porque así comienza toda esta historia, con el día de Pentecostés. Eso lo conocemos de memoria, pero siempre vale la pena repetirlo. Al llegar el día de Pentecostés, dice al llegar, porque Pentecostés no es algo que Jesús se inventó para hacer bajar al Espíritu. Dijimos ya que era una fiesta que se celebraba siempre, todos los años. ¿Por qué Jesús aprovecha esa fiesta, justamente esa fiesta? Por varias razones. Una práctica, porque ese día, si hay carnaval, todo el mundo está en la plaza. La plaza está llena de gente de todos los países que se conocían, que la lectura básicamente los va a mencionar a casi todos. La plaza estaba llena, era el momento propicio para que ese espíritu se revelara. Llega el día de Pentecostés, ¿dónde están los discípulos? Primero, reunidos en oración, que debe ser la constante de la iglesia, la constante de cada familia, debe ser la oración, reunidos en oración. Ojalá que mantengamos esa hermosa costumbre, esa hermosa tradición de fe católica, reunirnos en oración, a rezar el Santo Rosario antes y después de las comidas, antes de irnos a la cama, todos los momentos propicios de verdadera oración y sobre todo cuando venga la dificultad, reunirnos en oración y cuando tengamos algo grande que celebrar, comenzar con una oración familiar. Los discípulos estaban reunidos en oración. Y de repente se produce un ruido del cielo, como de un viento recio. Habla de la fuerza del Espíritu Santo de Dios, que es motor, que es dínamo y que viene a movernos y a sacarnos de nuestro pecado para llevarnos a la libertad de los hijos de Dios y ponernos en función de nuestro propio plan de salvación. Resonó en toda la casa donde se encontraban. No olvides un dato. Estos dos estaban reunidos allí con dos motivos. Uno, porque Jesús se los había pedido, no se aparten de Jerusalén. Y otro, porque tenían miedo. Si al maestro lo habían matado de esa manera, ¿cuánto peor harían con ellos? Tenían miedo. Pero cuando llega este ruido, cuando este Espíritu Santo desciende, dice la palabra que ellos vieron aparecer unas lenguas como llamaradas de fuego que se repartían. Es también propio escuchar que descendió una bola de fuego que se separó en lenguas para hablar de la unidad y de la diversidad.
una gran bola de fuego que se separó en lenguas y se posó sobre la cabeza de cada uno de ellos. Y cuando este evento se dio sin que mediara palabra, dice la palabra, que se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras. ¿Por qué se da el fenómeno de que hablen en lenguas extranjeras? Porque en la plaza pública había más de un idioma. Porque no solamente se hablaba griego o arameo, cada país de estos que mencionamos y otros más tenían lenguas diferentes. Hicieron una teofanía, una manifestación para el mundo, para el conocido y por el descubrir, entonces tenía que hablarle a todo el mundo en su idioma particular. No es extraño entonces que empezaran a hablar en lenguas, según el Espíritu les sugería. O sea que en fin de cuentas no era su lengua, era la lengua que el Espíritu Santo les iba dando. Ahora bien, hay una pregunta siempre sobre el tintero que no tiene una respuesta real. ¿Dónde se operó el milagro? ¿En la lengua del que habla o en el oído del que escucha? Está difícil la realidad para entenderlo. Bien pudo haber sido que cada uno habló una lengua distinta, eran 11 en fin de cuentas. O que hablaron todos el único idioma que conocían y el Espíritu se encargó que el oído del recipiente escuchara en su idioma. ¿Qué sería? ¿Qué importa? Lo que importa es que Dios es capaz de hablarte al corazón en el idioma que tú puedes entender. Si fueron a misa ayer, teníamos uno de los más hermosos evangelios. Jesús, después de resucitar, se pasea con Pedro por el mar de Galilea y le hace una pregunta 3 veces. Pedro, ¿tú me amas? Pedro responde, tú sabes que te quiero. Por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿tú me amas? Señor, tú sabes que te quiero. Hay 3 expresiones para la palabra amor en griego: ágape, eros y filos. Ágape es el amor sublime, el amor de Dios. Eros es el amor carnal entre parejas. Y filos es la hermandad, los hermanos, los primos, los tíos, los abuelos, papá, padres e hijos. ¿Qué le pregunta realmente Jesús a Pedro? ¿Me amas en ágape? ¿Me amas sobre todas las cosas? ¿Me amas más que estos? ¿Qué responde Pedro? En filos. Tú sabes que te quiero. Todavía el amor de Pedro no ha subido de categoría, está en el puro plano humano. Y eso es bueno escucharlo, porque la mayoría de los que estamos aquí todavía estamos en ese plano puramente humano. No hemos ascendido a esa grandeza, a ese amor sublime, a eso que nos lleva al éxtasis. Pero la palabra viene para decirte que con ese amor humano basta, es suficiente, se puede. Y algún día, si Dios lo quiere bien, te regalará el don del amor en ágape. ¿Y qué hace Jesús entonces? ¿Insistir en que Pedro lo ame en ágape? No. Veamos la tercera pregunta. Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Ya no le pregunta, ¿me amas? ¿Me quieres? Y Pedro le dice, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Y lo que Jesús añade después es lo más importante de todo el texto. Cuando eras joven, tú mismo te ceñías, te vestías e ibas donde querías. Cuando seas mayor, otro te ceñirá y te llevará aún donde no quieres. ¿Qué dice esa frase realmente? Si no fuera porque hay otra frase más en esa misma historia, no entenderíamos. Le puede estar diciendo, cuando eres joven haces lo que te da la gana. Cuando seas viejo te metemos en un asilo y te llevó el diablo. ¿Podría ser algo parecido a eso? Claro, Jesús no habla en esos términos, pero podría ser eso. Hay una frase que es la que viene a aclarar. Eso lo dijo refiriéndose al tipo de muerte con el que le daría gloria. Pedro, aunque tú solo dices que me amas,
Con tu vida, aunque tú solo dices que me quieres, con tu vida vas a probar que me amas. Darás tu vida por mí, morirás en la cruz. Y sabemos que Pedro fue crucificado cabeza abajo. Por lo tanto, sus hechos, su entrega, su totalidad fue mayor que sus palabras. En palabras pensaba te quiero, pero al final murió por su maestro, y ese es el mayor amor. Nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos, dice el Evangelio. Por lo tanto, en esta primera lectura, eso es lo que estamos viendo. Esa fuerza del Espíritu Santo, ese poder de movernos de nuestra incredulidad a la verdadera fe. Ese sacarnos de nuestra apatía a las cosas religiosas y llevarnos de rodillas ante el Santísimo Sacramento del altar. Y sin darnos cuenta postrarnos ahí, levantar los brazos al cielo. Y de lo que antes me burlé cuando vi que otros lo hacían, yo mismo comenzar a danzar para el Rey, a alabar y a bendecir su nombre, a reconocer su poder, a enamorarme de Dios, a desnudarme de mí mismo y a revestirme con su poder, con su fuerza, con su palabra, con su promesa, con su amor, para comenzar a ser criatura nueva. Se encontraban entonces en Jerusalén judíos devotos de todas las naciones de la tierra. Y al oír el ruido acudieron en masa y quedaron desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. El milagro para ellos definitivamente fue en su oído. Pero si el mayor milagro se da en tu lengua o en tu oído, y no pasa al corazón, no pasa nada. Porque de todos aquellos que estaban en la plaza, de todos aquellos, unos cuantos decían, el Señor ha resucitado. Pero otros cuantos eran indiferentes, ni sabía de qué ellos hablaban. Y otros decían, no, se robaron el cuerpo del sepulcro. Y este mismo día, en otro texto adelante, entendemos que dice, estos locos están borrachos. No, dice están llenos de mosto, están drogados, es realmente lo que dice. A las 9 de la mañana que sucede esto, los están acusando porque están llenos del espíritu de que están borrachos. Mientras la multitud la grita, están borrachos. Pedro tiene que aclararle que están llenos del Espíritu Santo de Dios. Vivieron el milagro, lo experimentaron, los escucharon en su idioma, a gente que no habla su idioma y no se convirtieron, no creyeron, no pasaron más allá de lo que pueden ver después de su nariz. El verdadero milagro tiene que operarse en tu corazón. Pero hay una frase concebida que repetimos todos los días. Dios no cohabita con el pecado. Perdón con cariño. Mientras sigamos siendo insensatos, tercos como mulas, prepotentes, arrogantes, alabanciosos, enamorados de nosotros mismos, mientras sigamos creyéndonos pequeños dioses, Dios no puede accionar, porque dice la palabra que Él no quiere dioses falsos delante de Él. Y si yo soy el propio Dios falso de mi vida, si yo estoy convencido de que yo soy el ombligo del mundo y la última Coca-Cola en el desierto, y que de todos los hombres del mundo yo soy el más bueno que estoy, no hay remedio, no hay espacio para Dios. Dios no cohabita con el pecado. Hay que empezar por meternos la mano en el pecho y arrancar de raíz tanta soberbia, tanta estupidez que hemos ido acumulando ahí por años. Liberarnos del demonio, del mundo y de la carne, y añado, y de nosotros mismos también, para comenzar a vivir como los verdaderos hijos de Dios. El gran milagro lo queremos hoy en Pentecostés. Señor, dame el don del arrepentimiento, díselo a Dios. Porque el peor pecado del hombre no es pecar, eso es casi connatural a nuestra naturaleza. El peor pecado es pecar y quedarnos en el pecado.
saber que lo estoy haciendo mal y seguirlo haciendo, saber que realmente maltrato a mi familia con mis estupideces y seguirlos maltratando, y que el vicio me está matando y seguir en el maldito vicio, y que soy la persona más odiosa del mundo y seguir ganándome el odio de los demás. Eso es pecado. El pecado no es que pequé contra Dios, si Dios es misericordioso. El pecado es que rechazo esa misericordia y no me quiero confesar y no quiero ir al sacramento y no creo en los sacerdotes ni en el sacramento de la confesión. Por lo tanto, no le creo a la palabra de Dios y no puedo decir que creo en Cristo si no le creo a su palabra, porque es con su palabra que Él vino a salvarnos. La segunda lectura es impresionante, valdría por un retiro completo. Entiéndela, pero allá profundo en tu corazón. Nadie puede decir Jesús es el Señor, sino bajo la acción del Espíritu Santo. Con las palabras sí lo puedes decir, pero no tendrá efecto, no dará frutos. No viene del Espíritu, viene de que tú te crees Dios, y son dos cosas bien distintas. Hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común, y esa es la clave. ¿Has recibido o crees haber recibido algún don de parte de Dios? La primera cosa que tienes que saber es que no es tuyo. Es que no te pertenece, es que no es para tu uso, es que no es para engrandecerte, es que es para ponerlo al servicio de los demás. Y si no lo pones al servicio de los demás, ¿qué dice la palabra que va a pasar con ese don? Te va a ser quitado. No estás usando el don, quítaselo y dalo al que tiene 10, pero que está usando los 10 que tiene. ¿Recuerdan ese texto? No lo vas a usar, quítaselo. Es que sentí miedo y lo enterré porque eres un juez demasiado estricto. Quítaselo. Si no puedes usar tus dones para el bien de la iglesia, te los quita. Y si los sigues usando en contra o fuera de la iglesia, sabes que no te mueve el Espíritu Santo de Dios. Y solo hay dos opciones nada más. O accionamos en torno al Dios de la verdad, o accionamos en torno al Dios de la mentira. ¿Quién es el Dios de la verdad? El Dios de Israel. ¿Quién es el padre de la mentira? El agazapado, el mentiroso, el embustero, el que engaña, el que se esconde, el que nos embrutece, el que nos divide, el que nos aparta de Dios. Entonces es volver a la casa del Padre, sabiendo que todo don de Dios recibido es por el bien común. Porque lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Cristo no puede andar dividido. Por lo tanto, no podemos predicar Cristos divididos ni evangelios distintos. Esto lo decimos todos los días en todas las homilías. San Pablo hablando a los Gálatas: aunque venga un ángel del cielo y te proclame un evangelio distinto del que ya se te ha proclamado, no le creas, sabiendo, y repetimos siempre, que la palabra que usa es anatema sea, y sabiendo que anatema sea significa sea maldito el que proclame un evangelio distinto. Así es hermoso que todos griegos y judíos, esclavos y libres, bautizados en un mismo espíritu, y como termina la lectura, para formar un solo cuerpo, y todos hemos bebido de un solo espíritu. La secuencia es un poema de amor y el evangelio un solo punto, porque es demasiado. Vamos a quedarnos con el último punto nada más. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo. Cuando llegas ahí tienes que hacerte una pregunta si quieres entender. ¿Qué día fue esto? Esto fue la mañana de la resurrección, en la primera aparición que tuvo Jesús con sus apóstoles.
Por lo tanto, la pregunta es, ¿con quién hablaba Jesús cuando dijo esto? Exhaló su aliento sobre ellos y les dijo. ¿A quién Jesús les dijo con quién hablaba? Respondemos siempre con sus apóstoles, respuesta incorrecta. Con sus discípulos, respuesta incorrecta. Con sus amigos, respuesta incorrecta. Con María Santísima, respuesta incorrecta. Con la iglesia, respuesta incorrecta. Contigo, conmigo, respuesta incorrecta. ¿Cuál es la respuesta? Hablaba con sus sacerdotes, los que él ordenó el jueves santo con el lavatorio de los pies, con estos que estaban en el cenáculo encerrados por miedo a los judíos, a quienes él le dijo no se aparten de Jerusalén. Hablaba con sus sacerdotes. Es a sus sacerdotes a quienes él les va a decir: reciban al Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen sus pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengan les quedan retenidos. Solemos pensar que Jesús instituyó el sacramento de la confesión aquel día glorioso que le dio a Pedro las llaves del reino de los cielos y le dijo: todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo y lo que desates será desatado. Respuesta incorrecta. Ese día Jesús no instituyó el sacramento de la confesión. Ese día le dio a Pedro la cátedra, la autoridad, el papado. Tú mandas. Lo que tú digas se hace, lo que tú prohíbas queda prohibido. Ese día en Mateo 16:13 es el papado, es la autoridad de la iglesia, es la cátedra de San Pedro. Hoy, ahora, en la resurrección, es que deja estipulado el sacramento de la confesión. Hablando con sus sacerdotes, les digo: reciban al Espíritu Santo. No ustedes, hombres pecadores igual o peor, no ustedes. La acción del Espíritu es la que accionará en ustedes. Reciban al Espíritu. Y con ese Espíritu, a quienes le perdonen los pecados, les quedan perdonados. ¿Cómo podemos traducir? Pecado que no se ha perdonado en el sacramento de la confesión, porque Cristo lo manda, no porque a mí me da la gana. Pecado que no se ha perdonado aquí en la tierra, en el sacramento, no será perdonado en el cielo. ¿Quieres pelear por eso? Pelea con Jesús, porque Él fue el que lo estipuló así. A quienes ustedes le perdonen sus pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Y un corazón con los pecados retenidos no tiene espacio para Dios. Recuerden, Dios no cohabita con el pecado. ¿Cuál es tu excusa para no confesarte? ¿Cuál es? La que sea, no sirve. Por bien que suene, por técnica que sea, por bien que lo puedas explicar, por convencido que estés, la excusa que tú tienes para no confesarte no sirve, porque es contraria a la palabra de Dios. Y no puedes decir que crees en Cristo, repetimos, si no le crees a su palabra. Y su palabra dice que Él le dio permiso a los sacerdotes y poder para que perdonaran los pecados en la tierra, dígase en el sacramento de la confesión. Por lo menos en mi campo decimos: más claro no canta un gallo. Que la palabra tiene que permear nuestra existencia, nuestra vida, transformarnos completos, desbaratarnos y hacernos de nuevo. Y a la escucha de la palabra podemos entonces crecer en santidad. La frase preferida de Jesús está en este evangelio: la paz sea con ustedes. Pues que esa paz transforme y cambie nuestra vida y nos haga nacer de nuevo, esta vez del agua y del Espíritu, y que podamos convertir nuestra vida en una perenne alabanza al Rey. Todo lo demás vendrá por añadidura.